Este día Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores, compareció ante el Pleno del Senado de la República. Dijo que durante los acuerdos alcanzados con Estados Unidos en el tema migratorio se ganaron 3 cosas: que México pueda actuar con sus propuestas, que México seguirá su estrategia y que Estados Unidos se compromete a reforzar la cooperación en el sur de México y Centroamérica. Además, confirmó que no hay nada oculto en la negociación con el vecino país del norte. Esa negociación que se reporta o se refiere en el informe que entregamos al Senado de la República reproduce todos y cada uno de los planteamientos que ha hecho Estados Unidos, los principales que ha hecho México y los compromisos y procedimientos y plazos que se acordaron como resultado de esta negociación en curso, por lo que puedo afirmar con toda certidumbre y veracidad que no existe ningún compromiso por parte de la delegación mexicana que no esté asentada en el informe que envía al Senado de la República. En referencia a la regulación migratoria, Ebrard señaló que ya está listo el plan y el sábado y domingo entrarán 825 nuevos elementos al Instituto Nacional de Migración. También el canciller explicó que 200 personas de la Secretaría de Bienestar Social se trasladarán a Chiapas este fin de semana para encargarse del programa de desarrollo y bienestar. Pero hay otros elementos de la estrategia, no es el único elemento. ¿Cuáles son los otros elementos de la estrategia? Bueno, hay todo un equipo que tiene como propósito, a cargo del subsecretario del Bienestar, que tiene como propósito extender los programas como Sembrando Vida en el sur del país y otros programas, porque hay personas que llegan a México y nos dicen por ningún motivo quiero regresar a mi país. El canciller Ebrard informó que el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur concluirá el próximo martes. También compareció ante la Comisión Permanente la secretaria de Economía Graciela Márquez.